Saludos, estudiantes. Vamos a iniciar este tema del capítulo 5 del libro que estamos trabajando. Vamos a hablar hoy del dogma central de la biología molecular. Previamente habíamos analizado y estudiado el tema ADN. Habíamos visto las diferencias entre el ADN y el ARN, la forma en que sus características estructurales, químicas, la forma en que se complementa con otra hebra o hélice de ADN, o bien cómo se complementa con la molécula del ARN. Hoy vamos a profundizar en eso, de la forma en que se complementa, y vamos a analizar paso a paso cada uno de los puntos medulares. Pero bueno, nos va a acompañar una pregunta durante toda esta exposición que se plantea de la siguiente manera. Ahí vemos una imagen de Sherlock Holmes viendo un pelo, ¿no? O unos pelos, o unos cabellos, y surge el enigma, ¿verdad? Propio de las películas de crimen, ¿no? O películas de investigación, y dice la pregunta: ¿a quién pertenece el cabello encontrado en la escena del crimen? ¿Ok? Para uno poder descifrar a quién corresponde dicho pelo, necesariamente tenemos que conocer el tema, el dogma central de la biología molecular. Muy bien. El dogma central de la biología molecular nos propone que el material genético, o la información del material genético acumulada en la molécula del ADN, sufre un proceso, un flujo, ¿verdad? Que inicia desde la formación del material genético en el ADN hasta la traducción. Es decir, hay un flujo de información que va desde el ADN hasta convertirse o expresarse en forma de una proteína, para lo cual nosotros vamos a entender tres fenómenos o tres procesos que lleva a cabo el ADN, como es la duplicación, como es la transcripción, como es la traducción. ¿Qué es la duplicación? Bueno, se define como la síntesis de ADN. Síntesis significa construir ADN. Es decir, el ADN tiene la capacidad de formarse a sí mismo, lo que llamaríamos una replicación de su material genético. Este fenómeno de duplicación se da en el núcleo de la célula. El ADN en una célula eucariota se encuentra rodeado por su núcleo celular, y el ADN que ella contiene se puede duplicar. Es decir, de una molécula podemos sacar dos moléculas de ADN. Ustedes se preguntarán, ¿y para qué vamos a querer dos moléculas de ADN? Evidentemente, cuando las células se dividen en dos células hijas, cada célula hija tiene que tener una copia, ¿verdad?, idéntica a la de la otra célula hija. Entonces, se forman dos células hijas con el mismo material genético, y ese mismo material genético es el que proviene de la célula que le dio su origen. Eso es el proceso de duplicación. La transcripción se refiere a la síntesis del ARN mensajero, es decir, la formación, construcción de un tipo de ARN que vamos a llamar mensajero. Es decir, esto se va a dar también en el núcleo de la célula, porque el ARN copia la información genética del ADN, la copia, y forma una hebra, una pequeña réplica en una hebra de ARN mensajero. Es decir, en otras palabras, tenemos un ADN, el ARN se forma a partir del ADN, y ese ARN mensajero, eso se da en el núcleo, ese ARN mensajero, que es una hebrita con información genética, se contiene la información del ADN, pero no es el ADN, ¿de acuerdo? Y luego la traducción, o síntesis de proteínas, es decir, formación de las proteínas. Y esto se da en una organela que está en todas las células, que se llama ribosoma. ¿Qué es lo que ocurre acá? Resulta ser que el ARN mensajero, que ya antes habíamos visto que se formó en la etapa anterior, ese ARN mensajero sale del núcleo, se dirige hacia las ribosomas, y las ribosomas toman esa información que contiene el mensaje y la traducen en cadenas de aminoácidos. Y eso es lo que ya vamos a llamar traducción. Pues bueno, aquí hemos explicado a grandes rasgos cuáles son los tres procesos
que constituyen el dogma central de la biología molecular. Y ahora más adelante vamos a ir explicando uno por uno de manera detallada. Entonces pongamos atención a eso, ¿no? Bueno, en términos generales, veamos abajo y arriba una comparación, una analogía. Arriba vemos el ADN, doble hélice, vemos el ARN, una hélice, y luego vemos una cadena de proteínas. Ajá, una cadena de proteínas como enrollada entre sí. Pues bueno, el dogma central nos dice que el ADN contiene la información genética. El ARN, que está en el centro, copia la información del ADN, se convierte en un mensaje, pues por eso es que le vamos a denominar ARN mensajero, y ese mensaje es llevado a los ribosomas para que se transforme esa información en una cadena de aminoácidos que llamamos proteína. Ajá, ese es el flujo de la información desde el núcleo hasta el ribosoma, ¿verdad? Donde se va a producir la proteína. Abajo hacemos una analogía. Por ejemplo, un manual que se encuentra en una biblioteca. La biblioteca dice, yo el manual no lo presto, porque es el único ejemplar que tengo. La única forma es, para que usted no se lo pueda llevar para la casa, usted va a tener que sacarle una copia, ¿no? Entonces usted dice, bueno, el manual a mí no me interesa cómo hacer una silla, cómo armar una lámpara. A mí lo que me interesa es cómo armar un mueble. Entonces a mí solo me interesa la copia de la hoja donde me explica eso. Entonces usted va y copia de las 1000 hojas que pueda tener el manual, una. Eso es lo que hace el ARN. No copia todo el ADN, sino una parte del ADN, ¿verdad? Que contiene la información que interesa. En la copia, contenemos entonces una hoja donde nos viene el mensaje, la información de cómo armar un mueble. Ajá. Entonces, igual pasa con el ARN mensajero. El ARN mensajero tiene la información de cómo constituir, cómo formar una proteína. De la igual forma, cuando llegamos a la casa con nuestra copiecita, armamos el mueble y lo podemos formar tal como aparece en la imagen. Entonces, vean cómo la información sale desde un manual, pasa hacia una copia y luego se convierte en algo tangible como es un mueble. Pasa lo mismo con el ADN. El ADN es como un manual del cual hacemos copia de una de sus partes con el ARN mensajero y luego llevamos eso a la producción de una proteína en específico, ¿verdad? Que necesita el cuerpo, una parte del cuerpo, etc. ¿Cómo se da el flujo de información, no? Bueno, yo les dije que entonces, por ejemplo, el ADN que está dentro del núcleo, que es esta hebrita que aparece por acá, que está representada, es copiada por un ARN que vamos a llamar ARN mensajero, que puede salir del núcleo a buscar las ribosomas que se van a encargar de producir o de traducir esa información en forma de polipéptidos. Aquí dice polipéptidos, no se asusten. Polipéptidos es sinónimo de proteínas, cadena de aminoácidos. Muy bien. En detalle nos vamos a quedar en la primera etapa, lo que llamamos la duplicación o la replicación. ¿Qué es eso? Que el ADN se forma a sí mismo, ¿no? Entonces vamos a quedarnos en esta primera etapa y vamos a dejar estas dos, que es la transcripción y la traducción, para más adelante. Centrémonos entonces en la replicación o duplicación del ADN. Entendemos que el ADN es una doble hélice, tiene dos hélices, que vamos a llamar el ADN parental, y el ADN se comporta como una especie de zipper, ¿no? Cuando uno abre un zipper, un bulto, por ejemplo, estás abriéndolo, se van separando las dos hélices. Bueno, cuando se va a dar la duplicación o replicación del ADN, o síntesis del ADN, el ADN se abre como un zipper. ¿Sí? Al abrirse las dos hebras, las dos hélices, al separarse, los nucleótidos libres que están en el núcleo, nucleótidos libres, ya no es necesario explicar qué es un nucleótido. Ya en la clase pasada habíamos dicho que los nucleótidos son las unidades de las cadenas de ADN y que lo vamos a representar con letras. Entonces, hay nucleótidos libres que aprovechan el momento en que las dos hélices se separan para comenzar a unirse a una de las hélices que quedó abierta y a otra de las hélices que quedó abierta. Entonces, vean que poco a poco se comienza a formar una hélice acá, una doble hélice acá y una doble hélice acá a partir de una doble hélice inicial. Este proceso sigue, continúa, y entonces al final vamos a tener
vamos a devolvernos, vamos a tener, cuando se separe por completo hasta arriba, vamos a tener 2 dobles hélices. Al inicio teníamos una doble hélice, un ADN. Ahora tenemos 2 dobles hélices, es decir, tenemos 2 ADNs que surgió a partir del ADN inicial. Características, los 2 ADN son idénticos al ADN inicial. Aquí vamos a ver cómo se da a nivel de cromosoma. Un cromosoma, recuerden que está constituido de el ADN. Ahí podemos observar una doble hélice de ADN. Vean que tiene un color determinado, ¿de acuerdo? Entonces, estas 2 hélices son complementarias, tienen un color, llamaremos de cromosoma inicial, ¿no? Y cuando se comienza a formar, a dividir las 2 hélices, entonces vamos a tener esta de color que viene de acá y esta de este mismo color que viene de acá. Entonces, cuando ellas se separan, se comienza a unir nucleótidos libres, que vamos a representarlo con este color más fuerte, más oscuro, de una, y se comienza a unir en la otra también, formando 2 cromosomas. Entonces, vean cómo un cromosoma se duplica formando 2 cromosomas. Ajá. Esto es lo que vamos a llamar cromátidas hermanas o cromosomas hijas. Una mitad corresponde al cromosoma viejo y la otra mitad al cromosoma nuevo. Entonces vean cómo un ADN se duplica formando 2 ADNs, es decir, cómo un cromosoma se duplica formando 2 cromosomas. Ok, una vez que ya entendimos cómo es que se da la formación, la duplicación, podemos pasar a las etapas de transcripción y traslación. Entonces, reflexionemos otra vez más y devolvámonos un momentito a la diapositiva anterior. Recuerden que aquí lo que estamos formando son ADNs y por lo tanto las bases nitrogenadas o nucleótidos libres que se deben de unir son aquellos famosos 4 que son la adenina con la timina, la guanina y con la citosina. Aquí nunca podría aparecer un uracilo. ¿Estamos claros? Esto es algo, una notita en detalle que quería dejar claro porque más adelante nos va a hacer falta esa información. Ahora vamos a pasar a ver qué es lo que ocurre durante la transcripción. En la transcripción, vean aquí que tenemos un ADN, es una doble hélice. En la transcripción lo que ocurre es que los genes, ¿verdad? O un gen en particular es el que se va a abrir. Es como si yo abriera el zipper y ahora no de extremo a extremo, sino por el medio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a copiar no todo el ADN en la transcripción, sino un gen en específico. Es aquí que se abre. Al abrirse, los nucleótidos libres aprovechan. Los nucleótidos libres aprovechan para juntarse a una de las hebras del ADN y copiarla. Eso es lo que, esa información, esta hebra que se está formando aquí, es la que vamos a llamar ARN mensajero. Y este fenómeno de copiado de solo un gen es lo que vamos a denominar transcripción. Y vean que el fenómeno se lleva a cabo en el núcleo. La hebra del ARN mensajero puede pasar a través de los poros nucleares, sale y va a buscar a la ribosoma, quien se va a encargar de traducir esa información genética que viene en el ARN mensajero, traducirlo y expresarlo en manera de una proteína o en forma de una proteína. Ese es el flujo de información, ¿no? Pero bueno, para entender esto es mejor que yo les explique también que existen 3 tipos de ARN, porque vamos a ver cómo es que se da la famosa transcripción. Tenemos 3 tipos de ARN. El ARN mensajero, del cual ya hemos hablado bastante, que es el que ha copiado la información del ADN y contiene un mensaje. Luego tenemos un ARN que vamos a llamar ribosomal, que es este, que está por acá, que está compuesto por una subunidad grande y una subunidad pequeña, es como un rompecabezas, vean, se juntan. Y un ARN que vamos a llamar de transferencia, que es un ARN que tiene 3 bases nitrogenadas que vamos a denominar anticodón, ¿sí? Y va unida a un aminoácido. De los 20 aminoácidos que hay, este ARN de transferencia traerá un aminoácido. Otro ARN con otra secuencia traerá otro aminoácido y así sucesivamente. Entonces vean que tenemos 3 tipos de ARN. Para que se inicie la transcripción,
es decir, el copiado de un segmento del ADN, es necesario que estos tres tipos de ARN se junten, ¿verdad? Para que inicie el proceso. Entonces, vean que vamos a centrarnos en el proceso que vamos a denominar transcripción, que es cómo el ARN copia la información del ADN. Para eso, entonces, nos vamos a centrar en esta etapa. ¿De acuerdo? En esta etapa en la cual el manual es copiado para formar en una copia de una hoja de información. Entonces, ¿cómo es que hacemos este copiado de esa hoja? Entonces, vamos a ver. Primero, el cromosoma está formado por genes. Vamos a ubicarnos en un gen específico. Este gen que está acá. Vamos a hacerlo más grande. Vamos a llamar esta etapa inicial. ¿Sí? En esta etapa inicial, el gen se abre. ¿Se acuerdan que yo les dije que no se abre de lado a lado el zipper, sino que se abre por el centro, por ejemplo? Y entonces una enzima llamada polimerasa, ARN polimerasa, que es esta que ustedes ven por acá, comienza a copiar a uninucleótidos libres a una de las hélices del ADN, a esta de abajo, por ejemplo. Y entonces comienza a juntar nucleótidos libres. Y entonces vean cómo va haciendo el copiado y se va formando el ARN que se llama mensajero. Esta es la etapa de logación, porque se empieza a formar el mensaje. En la etapa final, esta enzima llamada polimerasa llega a un punto en que ya deja de copiar, el ADN vuelve a su estado normal, y esta es la etapa de terminación. Como producto nos queda un ARN que vamos a denominar de aquí en adelante ARN mensajero. Así es como se da de sencillo, digamos, por lo menos en el modelo que vemos, muy sencillo, la transcripción. ¿De acuerdo? Algo que hay que tomar en cuenta es que en esta etapa, estas bases que están acá nitrogenadas o nucleótidos se van juntando con los del ARN. Entonces, aquí vamos a tener adenina, timina, guanina, citosina. Pero en la hebra del ARN, adenina sí va a estar, timina no va a estar, en lugar de timina va a estar sustituido por uracilo, va a estar guanina y va a estar citosina. Es decir, en esta hebra de ARN mensajero, en todos los nucleótidos que vamos a encontrar, nunca vamos a encontrar una timina, sino un uracilo en sustitución de la timina. En cambio, en el ADN siempre vamos a encontrar a la timina y nunca el uracilo. Es todo lo contrario. Pues bueno, ahora vamos a centrarnos en la tercera etapa, que llamamos etapa de traducción. Cuando el ARN mensajero, que trae el mensaje, el ADN, llega a los ribosomas y permite la producción de proteínas. Es decir, en nuestra analogía, es la etapa en la cual la información fotocopiada se transforma en el mueble. Aquí tenemos una visión general de lo que voy a explicar. Y aquí vamos a iniciar el proceso de traducción para que se entienda un poquito mejor. Bueno, aquí lo que estamos viendo es un ARN de transferencia, donde tiene su anticodón, UAC, vean, es un ARN, tiene que tener U, no puede tener T, y está unido a un aminoácido que se llama metionina, acá lo tenemos, y además este se ha unido a la ribosoma subunidad pequeña. Recuerden que había subunidad grande, subunidad pequeña. Entonces, aquí no es que inicia la traducción, pero inicia el armazón para que la traducción se pueda dar. Aquí se junta a estas dos amiguitos que al inicio teníamos, ¿no? La subunidad pequeña y el ARN de transferencia, que llamaremos ahora ARNT. Se une ahora el ARN mensajero, el que trae el mensaje del ADN. Todavía no puede iniciar la traducción hasta que no esté la subunidad grande. Entonces agreguemos la subunidad grande. Ahí lo tenemos. Una vez que ya el complejo está formado, todos están presentes, todos los tipos de ARN. Tenemos el ARN ribosomal, que es la ribosoma. Tenemos el ARN mensajero. Y tenemos el ARN de transferencia. Una vez que ya está, esta estructura armada inicia lo que vamos a denominar la traducción. Ahora, aquí hay que
señalar algunas partes importantes. Este sitio acá, que se llama sitio catalítico, va a permitir que se dé una reacción química, ¿de acuerdo? Y vamos a pensar que este ribosoma solo permite 2 pasajeros. Esto fuera como un carrito de 2 pasajeros, ¿no? Aquí tenemos un ARN de transferencia, un ARNT con su respectivo aminoácido, y aquí todavía hay espacio para otro. La pregunta es, ¿cuál es el que va acá? Y entonces aquí es muy sencillo. Si nos quedamos viendo esto acá, vamos a ver que aquí tenemos una tripleta UAC, que se llama anticodón, y aquí tenemos una tripleta del ARN mensajero que no se llama anticodón, sino que más bien se llama codón. Entonces veamos cómo es esta secuencia. A, U, G. A se une con U perfectamente, y U se une con A, y G con C. Es decir, este aminoácido no está de casualidad acá. Se ha unido al complejo porque el ARN mensajero le permite unirse. El ARN mensajero tiene una tripleta y este coincide con esta tripleta y entonces se juntan. Si no consideran, estaríamos en presencia de un aminoácido, otro aminoácido diferente. Tiene que haber una coincidencia acá. Si no hay una coincidencia, lamentablemente no podríamos tener este aminoácido, sino otro. Ok, ¿cuál sería entonces? Ahí es donde nos vamos a detener a pensar. ¿Cuál sería el otro que tendría que estar acá? Pues bueno, veamos el ARN mensajero. El ARN mensajero nos diría, este codón llamado GUU nos dice que el ARNT que debe ir acá tiene que tener C, tiene que tener A y tiene que tener A. Y evidentemente el que tenga eso va a traer un aminoácido particular. Entonces vamos a ver. Aquí vemos CAA. Tal como lo habíamos dicho, tenemos ahora 2 ARNT que ocupan la totalidad del espacio de la ribosoma, cada uno con su respectivo aminoácido. Este tiene metionina, este tiene valina, y se va a dar una reacción química que permite que la metionina se junte con la valina. Entonces veamos lo que ocurre. Una reacción química. La metionina se junta con la valina, se da un enlace aquí, ¿verdad? Un enlace peptídico, así es como se denomina. Y este ARNT, que era de transferencia, ya no tiene ninguna funcionalidad y es desechado, sacado de este sistema. Ajá, y este se queda, porque contiene los 2 aminoácidos. ¿Qué es lo que ocurre en esta etapa? Bueno, esta etapa, imaginen que es como una máquina de escribir, ¿verdad? Se desecha el ARNT y se desplaza hacia la derecha, se desplaza el ARN ribosomal o la ribosoma. Dejando libre, pasando, vean, el complejo de estos 2 que se habían unido a este lado, ahora se trasladan a este otro sitio y queda este sitio libre. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Va a ocurrir que aquí tenemos otra tripleta en busca de otro anticodón. ¿Cuál debería ser el anticodón que se junte acá? El que tenga C con G, A con U y U con A. Es decir, G, U, A. ¿Cuál será ese? Bueno, ahí en el medio se encontrará otro ARNT que vamos a denominar histidina, porque trae al aminoácido histidina. Véanlo acá, y ustedes ya podrían imaginarse qué va a ocurrir aquí en el sitio catalítico. Pues bueno, se da una reacción química que permite que estos 2 aminoácidos pasen del lado de la histidina. De manera tal que la cadena aumenta en tamaño y pasa a ser una cadena ahora de 3 aminoácidos. Entonces, vamos a ver, pensemos. ¿Qué va a pasar con este ARNT que ya no tiene su aminoácido? Va a ser desechado. ¿Qué va a pasar con la ribosoma? Se va a trasladar a la derecha. ¿Qué va a pasar con estos 3 aminoácidos? Van a quedar de este otro lado, del lado izquierdo. Y el lado derecho va a quedar libre para otro ARNT. Ajá, que estaría determinado por el ARN mensajero. Vamos a ver qué pasaría, ¿no? Esto podría seguir hasta la infinidad, dirían ustedes, ¿no? Pero la realidad es que el gen que se copió es un segmento, nada más, y por lo tanto va a haber un momento donde aparece un anticodón, ¿verdad? Que se denomina stop o de alto. Y ese que determina hasta qué momento se deja de producir esa proteína y por lo tanto ahí se detiene el proceso de la traducción. Como vemos en la imagen, una vez que se detiene el proceso de traducción, nos queda como producto una cadena de aminoácidos y el complejo inicial
se desarma completamente. Y se ha producido la proteína. Que la traducción lo que buscaba era la producción de una proteína en específico. Ahora vamos a tratar de verlo de manera resumida, ¿no? Si esto es un gen, solo un gen de todo el ADN, ¿cuál sería su ADN complementario? Entonces vamos a ver. Si arriba yo tengo G, abajo tengo que tener C. Si aquí tengo C, abajo G. Si aquí A, aquí T. Es decir, el ADN es una doble hélice y es complementaria una de la otra. ¿Ok? En resumen, esto es lo que básicamente podemos denominar nucleótidos complementarios. Esto es una molécula de ADN, es una doble hélice. Vamos muy bien. De abajo. Entonces, si aquí tengo A, se une con U. Si aquí tengo A, se une con U. Si aquí tiene C, se une con G. Informa la primera tripleta o codón de ARN. Si aquí tengo a T, se une con A. Aquí a C con G y C con G, la segunda tripleta. Y ahí sucesivamente, ¿no? Entonces ya tenemos, a partir de esta hebra de ADN, tenemos un ARN mensajero y luego viene el ARN de transferencia que se forma a partir de un codón. Entonces yo tengo aquí G, U, U. G se une con C, U con A y U con A. Y así sucesivamente esta también. Y esta otra que está por acá. ¿Qué es lo que transfiere este ARN T a un aminoácido en específico? ¿Cuál aminoácido transfiere este anticodón? Bueno, transfiere la valina. Y este otro a la glicina. Y este otro, la mielina. ¿Qué es? Estos tres unidos. Una cadena de aminoácidos. Es decir, una proteína. ¿De acuerdo? El código genético utiliza los codones para determinar cuáles son los aminoácidos que van a formar una proteína. En conclusión, volviendo a la escena del crimen inicial, si en la escena del crimen se encuentra un cabello o un pelo y es recogido por un detective, lo llevará al laboratorio para analizarlo y determinar a quién pertenece. La pregunta que uno se hace es, ¿qué es lo que tiene el pelo que delata al presunto criminal? Pues bueno, no contiene ADN, por si están pensando. Algunos deben estar pensando, no, es que el pelo tiene ADN. No, el pelo no tiene ADN. El pelo lo que tiene es una proteína. El pelo es una proteína. Es decir, vea, volvamos a la imagen anterior. Si el pelo es una proteína, yo hacia atrás, determinando la secuencia de aminoácidos, puedo conocer la secuencia de codones de ARN mensajero y por lo tanto puedo conocer la secuencia de ADN. Y si yo conozco la secuencia de ADN, conozco al criminal. Y es de esa forma en que podemos dar respuesta a esa pregunta que nos planteábamos al inicio. ¿A quién pertenece el pelo en la escena del crimen? Pues bueno, básicamente quedamos por acá. Agradezco habernos puesto la atención suficiente y recordarles que a partir de esta exposición perfectamente se puede hacer la actividad que corresponde a la semana presente. Muchas gracias.